Es La Mañana de Federico. Es radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Bueno, arrecian los chubascos y más que van a arreciar, también informativamente. Sobre todo en Canarias, en Melilla, en el Estrecho, en toda la parte de Almería, la breve pero hermosa costa de Granada, que la tiene, sí señor. Mar de Málaga, que tiene la Costa del Sol. Granada tiene costa. Ahí está Motril. Bien, pero es que en el norte hoy no nevará tanto como ayer, pero va a llover, con lo cual la crecida del Ebro pues será un hecho, y no solo del Ebro, de manera que hay que tener precaución. Hoy va a nevar más bien en el sur, en las zonas, Sierra Nevada. ¿Dónde va a nevar? Sierra Nevada. Temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 3 grados, ya se nota la caída de temperaturas. Llegaremos a 6, 8 grados, más o menos, según las zonas. La máxima, de nuevo, Santa Cruz de Tenerife, 20 grados. Y la mínima, Ávila y León, 3 bajo cero. Bueno, ustedes saben lo que es la red 4G. Vamos a ver, ¿saben lo que es 3G? 3G... saben eso, ¿cómo no lo van a saber? Bueno, pues 4G es el 3G más rápido. Y en la red de Orange, si lo harán bien los de Orange, que hay 2 millones de personas, es la red de 4G que más gente tiene asociada a su red. Por algo será. ¿Por qué no escuchan la COPE? Pues porque no hay justicia en el mundo. Porque la gente no quiere más que crispación, noticias, es una cosa repugnante. ¿Por qué escuchan el radio? Pues yo qué sé. Por la misma razón por la que están en la red 2 millones de Orange de 4G, porque funciona, está claro, ¿no? Bueno, vamos a un fenómeno que se está produciendo en España y que es sorprendente. Se produjo en la izquierda para mal y se está empezando a producir en la derecha quizás para bien. Ayer lo contaba porque es un fenómeno estético, ético y casi sociológico. O sea, que un catedrático, que es muy peñazo, como Garicano, para una conferencia en la que trata de uno de los 6 puntos del programa económico de un pequeño partido que no tiene representación aún en las Cortes, colapse el centro de Madrid, llene la sala grande del Círculo de Bellas Artes, llene la pequeña con una pantalla y haya cientos de personas en la calle. Yo creo que para tocar a Albert Rivera, pero a lo mejor para rozar a Garicano. Bueno, pues esto, señores, esto demuestra que en la derecha, en todo el ámbito del centro-derecha, y el centro es muy amplio, el centro es desde UPyD hasta Vox, o sea, porque en Vox también hay gente que muchas cosas estará de acuerdo con Garicano, y que son partes de ese PP que ha volado en pedazos Mariano Rajoy, que se mantiene unido por la argamasa del poder, donde hay zonas y gestores muy buenos, sin duda los mejores de España, y que en las municipales y autonómicas, mal que bien, pues podrán mantener sus castillos, pero el partido como tal es desaparecido. ¿Y ayer qué es lo que presentó Ciudadanos? Pues Ciudadanos presentó el programa del PP de hace 20 años. O sea, bajada de impuestos, ayudar a las empresas, hacer mucho más breve la contratación laboral, más sencilla, un contrato único. Es decir, lo que Aznar defendía cuando estaba en la oposición al PSOE. Y que en parte, solo en parte, por desgracia, puso en marcha cuando estuvo en el gobierno. Bueno, con la parte que puso en marcha, 5 millones de empleos. Pasamos del 20% de paro al 10%, que no está mal. Bueno, pues ahora, donde tenemos los impuestos más altos de Europa, va a Ciudadanos y lo que presenta es el programa económico del PP. Si este programa yo lo he visto, lo he oído, es más, lo he cantado y contado, que decía el gran García, otra estrella de la COPE que también la arruinó, por lo visto. O sea, al final, ¿qué es lo que está presentando Ciudadanos? Lo que siempre hemos defendido los liberales. Bueno, los liberales, lo que defendemos es que no haya impuesto directo. O sea, los impuestos sobre las cosas. Y mi patrimonio ya he pagado al comprar la cosa. A mí no me toque usted más mi patrimonio, lo toca a usted en las narices. O sea, esa es la idea liberal del Estado. El Estado está para proteger mi propiedad, mi vida, mi seguridad, y para que no me toquen las narices, ni por el norte ni por el sur. O sea, y ya está.
y ya está. O sea, no se preocupe más de mí. Y los impuestos en las cosas. Pero si hay impuesto directo, 1/3. Cuando la iglesia era iglesia, o sea, cuando no tenía radio, era 1/10. O sea, la 10ª parte ya estaba bien. Le quitaba 1/10 al campesino. Luego estaba el derecho de pernada y otras cosas. Esto no sé cómo andará la COPE en este momento porque no conozco bien la sección de deportes. Bueno, sé que hay intentos de asesinato y cosas así, pero bueno, eso es propio de cadenas impías como esta. Pero lo fundamental es que ayer lo que vimos es que dentro de la derecha sociológica se está moviendo en la dirección normal en que se mueve un país europeo con una clase media machacada de impuestos. Quiere menos impuestos, más libertad, más seguridad en la propiedad y menos gobierno, sobre todo menos gobierno que cambia de opinión cada 15 días y o cuando no son impuestos son gabelas y cuando no exacciones y cuando no extorsiones. O sea, lo impresionante de Ciudadanos es que ayer movilizó una multitud en el centro de Madrid para presentar un programa que es el del partido del gobierno cuando era oposición. Lo cual tiene una parte mala, porque habla muy mal de los que están llevando ahora el PP. Y tiene una parte buena, y es que hay una parte de la sociedad que no se resigna, y eso me parece admirable, y confieso sinceramente que no lo esperaba. Vamos, que no esperaba una movilización de esta envergadura en torno a Ciudadanos. ¿Qué ven en Albert Rivera? Pues es Pablo Iglesias, pero de derechas y guapo. Y además recién salido de la ducha, que eso siempre que lo ves, y uno parece que necesita entrar, y otro parece que acaba de salir. Eso es una diferencia también. Lo Garicano, bueno, claro, es que Rato no es el momento quizás de hablar de Rato, ¿verdad? Por otros asuntos. Pero esto lo explicaba mejor el PP y el propio Aznar, que conste. O sea, en el PP de Aznar, cuando lo funda, el PP de los primeros 90, vamos, tenía un programa económico mejor que el de Ciudadanos. Pero en lo fundamental parecido. Vamos a recordar lo que pasó ayer y luego lo que está pasando en el PSOE. En el PSOE ha pasado una cosa que es la prueba de que Rubalcaba anda entre los fogones. Y claro, Rubalcaba, si te vuelves, te la clava y se la ha clavado. A Pedro Sánchez se la ha clavado. Echan a Tomás Gómez porque lo van a imputar. Y resulta que ayer imputan a Chávez y a Griñán y dicen que no hay que tocarlos. ¿Pero en qué quedamos? A Tomás Gómez, que no lo han imputado, lo echas por si lo imputan, y a estos que los imputan no hay que tocarlos. En ese jardín se ha metido Sánchez solo, porque fue Rubalcaba a decirle: Sánchez, que van a imputar a Tomás Gómez. Y el tío se lo creyó. Se voy a dar un golpe de mano, un golpe de autoridad, y lleva la mano rota el pobre escayolado. Qué pena. Bueno, no es que me dé ninguna pena, Tomás Gómez es un horror, pero para el PP ha sido magnífico, es evidente, cualquier error del PP quedaba automáticamente subsanado en cuanto aparecía Tomás Gómez hablando, pero Invictus fue Victus, bueno, ganó en 3 pueblos de Madrid de 100, o sea, nunca a la derecha ni tendrá una victoria como contra Invictus, ahora Victus et Mortus, pero bueno. Lo interesante es que mientras se descompone la izquierda, mientras el PSOE ha renunciado a presentarse en Baleares, o sea, el PSOE, convertido ya al separatismo y a la nada, va a ser un arrabal de Podemos en Baleares, no va a existir, no se presenta a las elecciones, que esto es más gordo que echar a Tomás Gómez, y en los medios no se le da importancia. Baleares, que es presa clave del separatismo catalán, que tiene sus referéndum, plebiscito, lo que sea, es decir, su enésima representación antiespañola en septiembre. Bueno, pues se va a presentar en mayo, como no se va a presentar, o sea, el PSOE no se va a presentar en Baleares. En los países catalans, de Mallorca, Menorca, Ibiza, no se presenta. Doña Francina Armengol renuncia al PSOE y van a ir con unas siglas que son Podemos, que se llamarán Trinquemos, Eructemos o como quieran. Ahí se me ocurren más cosas, porque anda que no han hecho cosas en Baleares. Pero el caso es que el PSOE ha desaparecido. Y repito,
no se le ha dado importancia, tiene una importancia total, porque eso demuestra que es que el poder central del PSOE ha desaparecido. Lo poco que tenía don Estornudo se lo ha quitado Rubalcaba con lo de Tomás Gómez. ¿Qué haces ahora con Andalucía? Y si ahora imputan a Susana, que sería lo lógico, ¿qué haces? Bueno, vamos primero con la derecha recomponiéndose y luego con la izquierda descomponiéndose. Ciudadanos ha presentado su programa económico en Madrid en un abarrotado círculo de Bellas Artes. Mucha gente se quedó fuera. El texto de 10 páginas incluye un contrato único, complemento salarial para trabajadores con rentas bajas, acabar con los cursos de formación y la dación en pago. Se reduciría el IVA al 16% y el IRPF sería de un tipo máximo del 40%. Ante el ascenso de Ciudadanos, Cospedal decía en una reunión que el espacio del PP no lo ocupan otros. La consigna del Partido Popular es llamarle por su nombre en catalán para transmitir que no es una formación nacional. Luis Garicano ha elaborado el programa económico de Ciudadanos. Albert Rivera apostaba por proyectos viables frente a las ocurrencias. En el PSOE han decidido mantener a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en sus escaños, a pesar de que el Tribunal Supremo les ha citado a declarar como imputados en abril. Será, por tanto, después de las elecciones andaluzas de marzo. Chaves dice que no hay novedad respecto al auto porque no se le imputa un delito concreto. Susana Díaz señala que no ha cambiado de criterio. No hay un auto de imputación formal contra nosotros, no hay ninguna inculpación, no hay ningún indicio de delito que el juez haya señalado contra nosotros. No hay un auto de imputación formal porque para que este se dé tendría que haberse pedido previamente el suplicatorio, lo que no ha tenido lugar. Por lo tanto, no ha cambiado nada. Estamos en la misma situación judicial que estábamos ayer, antes de ayer o hace una semana. Que lo digo con claridad, que no me muevo ni un milímetro de lo que pienso. Es decir, que cuando el juez impute un delito a alguien, esa persona tendrá que dejar el escaño. Claro, como ya no tiene escaño. Bueno, sí, tiene un poco de escaño. De hecho, creo que aquí en el Senado ocupa un sitio. Pero es verdad que como el Senado no sirve para nada, total, que haya un bulto más. Además, a Montoro le viene bien. El otro día hizo Montoro las cosas como son. Tuvo un día muy bueno. O sea, no sé qué le dijeron de Bárcenas. Y entonces Montoro, en el rasgo de elocuencia mayor que se le ha visto en su carrera política y que nadie le ha aplaudido, se limitó a señalar a Chávez. Se puso con el dedo como Colón. Miraron al dedo en Montoro y luego estaba señalando a Chávez. Y hubo un silencio glacial en las filas socialistas. Bien, Cristóbal, bien. Si cuando estás bien, o sea, una vez cada 10 años, yo te lo aplaudo. Ay, aquel Montoro que conocí. ¿Te acuerdas, Cristóbal? Ahora te has convertido en un horror. El terror de la clase media. Además del protector de los Puyol, los Urdanga y Monedero. Luego iremos con el tesorero de Pablo Iglesias, que ha visto Nueva York y se ha vuelto definitivamente tarumba. O sea, pero tarumba por completo. O sea, ya no saben qué decir. Es que esto de ser rico, poderoso, millonario, comunista, claro, es un lío. No es fácil de llevar, ¿eh? Para esto hay que ser Wyoming, Almodóvar, o sea, hay que ser un Bardem, o sea, verdaderos actores. Claro, él ha hecho un curso de interpretación en la televisión. Un curso de interpretación y por eso Pablo Iglesias, en vez de hablar a gritos, empezó a hablar bajo. Ay, tal. Pero la cabeza, no. Bueno, pero lo interesante está en el Partido Socialista, porque igual que la derecha, que habrá que refundar con los partidos del centro-derecha, con parte de gente de UPyD, con Ciudadanos, con el PP y con Vox y algún grupo más, que es lo que derecha español y que una a cara o cruz, pues lo lógico es que tengan algún tipo de acuerdo porque comparten un modelo de sociedad en lo fundamental. Pero en la izquierda, que debería compartir al menos una parte del modelo de sociedad, ahora ya no se sabe lo que es. O sea, en Estados Unidos, demócratas y republicanos comparten el 80% de sus valores, discuten sobre el 20% y sobre todo quién manda, que eso es fundamental. Además, allí mandan mucho. Pero aquí el problema es que la izquierda ya no se sabe lo que defiende, porque han llegado Podemos, que es como el Partido Comunista de Pepe Díaz y Bullejos, es decir, funcionarios de la Cominter, aquí son funcionarios de Venezuela, que vivían de Moscú, que viven de Caracas, en dinero negro, y que dicen cosas incomprensibles pero que a la gente le gustan. Pero el problema de fondo está en el Partido Socialista, que ha sido el gran partido de izquierdas en España.
con Zapatero de extrema izquierda sin necesidad. Pero el partido de Felipe González, también de Miguel Boyer, de Enrique Mújica, de don José Prat, es decir, hay gente honorable, de Redondo, Terreros, es que ha habido un PSOE muy decente. Y hablo en pasado porque es que ahora ya no sé si queda PSOE. Y además, si no hay PSOE, mejor. Pero tendrán que fundar un partido. Igual que en la derecha se tendrá que recomponer y rehacer y tener un programa político claro y de lucha contra la corrupción en primer lugar para que no se hunda el sistema, en la izquierda tendrá que pasar lo mismo, en la izquierda democrática. Podemos no, pero en la izquierda democrática sí. ¿Pero qué sucede allí? Bueno, pues sucede... Vamos a ver, ¿quieren escuchar ustedes lo que decían Pedro Sánchez y Susana Díaz sobre la corrupción? Y aunque diga don Manuel Chávez, aunque diga que no lo han imputado, por supuesto, el Supremo lo que ha dado es vía libre a su imputación. Que no ha recibido el auto en casa, bueno, pues lo mandarán en diligencia, pero por supuesto que está, y él lo sabe. Pero lo fundamental es que han echado a Tomás Gómez porque a lo mejor lo imputaban. Y además, tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz, es decir, el que en un gran artículo, no sé si está colgado ya en Libertad Digital, pero de verdad, un artículo de premio, que acaba de publicar Tomás Cuesta, compara a Tomás Gómez con San Lamberto, el que ha dejado a Tomás Gómez como San Lamberto. San Lamberto saltó baturro, cortaron la cabeza en Huesca, pero él quería que lo enterraran en Zaragoza, así que cogió la cabeza bajo el brazo y Chino Chano se plantó ahí a darle un besico al Pilar, diría en Zaragoza. Bueno, el caso es que con su cabeza bajo el brazo siguió. Esto es costumbre de algunos mártires cristianos. Lo que pasa es que en Aragón, pues a San Lamberto le tenemos mucha devoción, porque encima era un gallardo mancebo y el cabezón que llevaba bajo el brazo era un molondro monumental, o sea, como Chávez cuando estaba gordo, era imponente. Bueno, pues va Tomás Gómez con su cabeza bajo el brazo, pero claro, esa cabeza bajo el brazo sigue hablando, y lo que dice es: Sánchez, me has echado porque me iban a imputar. ¿Y qué haces con los imputados? Y esta es la cuestión. ¿Y qué decían? ¿Y Susana? La casta Susana, que ya está con gemelos. Esto. Se llame como se llame, se apellide como se apellide, en el momento en el que el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal detecte que hay efectivamente actos que puedan ser considerados como delictivos, el Partido Socialista y la Ejecutiva Federal actuará con la máxima contundencia. Que las palabras no se las cree nadie, que la gente lo que quieren son hechos. Y yo les voy a decir lo que yo voy a hacer. Cualquier persona que resulte imputado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño. No, pero has que echarlo del partido, porque si lo dejas... A ver si vas a hacer, como hicieron los socialistas catalanes, con el tío de Susana Griso, Josep María Sala, que lo metieron en la cárcel por filesa. Y a la salida de la cárcel lo hicieron jefe de formación del partido para formar los jóvenes cuadros, evidentemente en la técnica del butonero. O sea, pero a lo mejor el pequeño Nicolás nació por entonces. O sea, hombre, si le quitas el escaño y le das un cargo y 2 sueldos, hombre, es casi peor, casi mejor déjalo en el escaño, por lo menos que sufra de vez en cuando. Pero dice, las palabras no se las cree nadie, las tuyas es imposible, Susana. ¿Para qué? Te han puesto ahí un marmolillo que te permitirá ganar las elecciones, pero el problema del PSOE es este. Y se acuerdan del chico de Prisa, o sea, porque está San Lamberto, Tomás Gómez va con la cabeza bajo el brazo, a quien le quiero ir diciendo: Sánchez me ha matado, es un asesino, yo no estaba imputado y ahora no toca a Chávez ni a nadie. Bien. Pero es que además están 2 tíos del PSOE diciendo: queremos primarias, habíamos elegido a Gómez, queremos que nos elijan, que son Valcarce y Cerolo. Pero es que además está Fray Gabilondo, que era el chico de Prisa que le había puesto Rubalcaba. Dice: echa a Tomás Gómez, pon a Fray Gabilondo y ganarás el cielo eterno. De verdad, Alfredo, de verdad, créeme. Y lo creyó. Le cortó la cabeza a Lamberto Tomás Gómez y ¿qué pasa? Pues que ha estado 3 días Gabilondo haciéndose el melindroso.
Pero claro, han empezado a decirle, mira que eres, que asqueroso, cobarde, ahora nos hemos movido, le hemos cortado la cabeza a este tío y ahora tú te quitas de en medio y tal. Y entonces ayer tuvo un momento de epifanía en el que casi todas las corrupciones se juntaron. La intelectual, la material, la religiosa, la ética, la moral, un poco más y hasta la geográfica. Quiero decir que un poco más y se hunde el escenario. Bueno, ayer aparecieron juntos Gabilondo, Fray Gabilondo, porque es fraile. Yo no sé si eso prescribe. El orden sacerdotal es hasta la muerte. Si tú eres cura y estás ordenado cura, otra cosa es que seas un cura réprobo, malvado, que ahorcó los hábitos, etcétera. Pero que los hay. Son los que suelen hacer la información religiosa en los periódicos, por cierto. Pero Fray Gabilondo era fraile, es una familia de frailes, monjas y que tiene la mejor carnicería de San Sebastián. Sí. Esto lo contó también muy bien un artículo de Tomás Cuesta en ABC. Decía, la carne se hizo verbo. En la época de oro de Iñaki Gabilondo, cuando yo me peleaba con él con las mañanas y había que ver cómo estaba la radio española entonces. De hecho, falta a veces Iñaki, porque primero, Carlos Herrera es amigo, y luego porque peleas las que teníamos en aquella época, que eso también, yo sé que también me echas en falta. Pero su hermano no. Su hermano era, pues es el que rendía culto a San Canuto como rector de la Autónoma. O sea, los jueves por la tarde no se podía ir a clase, era todo porros y botellón. Y era la fiesta de San Canuto. Bueno, pues que pasó de fraile a idólatra de San Canuto, ahora quiere ser político. Y claro, es que han descabezado uno para ponerlo a él. Entonces la solución es difícil, porque tienes que ser, al mismo tiempo, presentarte como Sor Iñaki de Calcuta, es decir, ser bueno, no levantar la voz, hablar como Pablo Iglesias y tal. Y al mismo tiempo decir, aquí estoy yo, votadme porque yo os voy a llevar a la tierra donde emana leche y miel y todas esas cosas. Leche la que te vas a pegar, Gabilondo. Total, que ayer Fray Gabilondo de pronto descubrió que sí le apetece mandar, que sí quiere ser candidato. Bueno, un poquito nada más, lo suficiente para enredar. El PSM comienza hoy el proceso de elección en 15 asambleas de militantes para proponer un candidato a la comunidad. El PSOE declarará no idóneo a Tomás Gómez para ser candidato. En las próximas horas está previsto que el secretario de Organización Socialista, César Luena, emita esa resolución. Ángel Gabilondo abría ayer la puerta a ser candidato. Desde Podemos Madrid, Luis Alegre dice en la SER que le admira y que no es casta. No es que uno se levante por la mañana diciendo yo quiero ser candidato, es que resulta que los demás te miran y cuando te miran yo no soy de los que sale corriendo, sino que miro también a los ojos y afronto el desafío. Bueno, Ángel Gabilondo yo le respeto infinitamente como catedrático de metafísica. Bueno, no es casta, es un catedrático de metafísica que yo creo que es un excelente profesional que hace bien su trabajo. Llamamos casta a esos políticos que obtienen beneficios también profesionales por el hecho de haber pasado por la política, pero hombre, desde luego nadie pensará que los méritos para ser catedrático de metafísica de Ángel Gabilondo los ha obtenido de su ejercicio de la política. Pero pues, el catedrático monedero, pues el mismo. Pero si el mérito de Ángel Gabilondo es haber sobrevivido a su hermano Iñaki y al gobierno de Zapatero. Oye, ser catedrático de metafísica en España, bueno, catedráticos de estos de nuevo cuño no vale nada. Un título de universidad en España no vale absolutamente nada. La prueba de que la universidad es una porquería es la morgue de la Complutense. Cientos de cadáveres apilados durante décadas y ni un alumno ni un profesor protesta. Y este Alegre es el que recibió $150.000 de premio por una tesina, porque en Venezuela sobra el dinero. Y él recibe, en lugar de ayudar a los pobres, recibe $150.000, ni un premio Nobel. Después de 40 años de trabajo mirando hámster y tal, a los que les inoculan enfermedades, y descubriendo alguna vacuna contra alguna enfermedad mala, bueno, pues, porque hay algunas buenas, ¿no? Juventud, que se pasa, estas cosas. Pero este tío, $150.000. Pero este es el que reparte, por lo visto, los diplomas de casta y no casta. Tú casta, tú no casta, tú casta, tú Susana, tú... o sea, como las rosquillas, tú lista, tú tonta, tú lista, tú amigo, tú no,
tú caca, tú pis. O sea, son, la verdad, basura. Pero este momento, el fray momento, podríamos decir ayer, tuvo lugar cuando confluyeron dos estrellas rutilantes en el firmamento. La estrella político-clerical de Gabilondo, del hermano Ángel, hermano de Iñaki y hermano de la orden a la que pertenecía, y luego la del dizque amigo, líbreme Dios de los amigos, que de los enemigos ya me libro yo, Barrio Canal, estrella rutilante en la gestión de la COPE. ¿Qué es la COPE? Dirán ustedes. Pues parece que la COPE es una cadena de radio en la que yo dejé de hacer las mañanas hace 6 años, porque es de lo único que habló ayer el gestor. Yo creo que sobre eso ya habría noticias bastante claras al respecto. Ahora daré yo algunas. Imagino que es que quiere darle un sablazo a alguien, Barrio Canal, para subirle el sueldo a los chicos de la SER, que son los que tienen los mejores sueldos de la radio española, que siguen siendo de la SER, pero en la COPE. A mí me dijo don Antonio Cañizares, en Roma, y Luis Herrero es testigo, que solo había una cosa políticamente peor que la política de la SER, que eran los de deportes de la SER. Bueno, son los que ahora reciben los grandes sueldos de la COPE. Puedes consultarlo con Cañizares, Fernandito. Pero ayer, tras proclamar su respeto enorme a mi persona, e incluso decir que es amigo mío, bueno, esto cuando lo dice Maruende ya sabemos que es broma, pero después de lo que dijo, no tengo más remedio que hablar. Y me molesta porque en la COPE sigue habiendo gente, y sobre todo entre los oyentes de la COPE, aunque muchos están ahora en el radio, pues hombre, me joroba, pero entiendan que la doctrina de la guerra justa, que está muy clara, desde el padre Vitoria hasta nuestros días, obliga a defenderse ante un ataque absolutamente injustificado. Esto dijo ayer el gestor de la SER BIS, de la que era una radio importante, una de las 2 radios fundamentales de España, en la época más difícil y más dura que se ha vivido en España, que fueron los primeros años de Zapatero. Cuando Zapatero se cargó España, se entregó a la ETA, al separatismo catalán, y ahí hizo todo lo que ahora estamos viendo, cuyos resultados estamos viendo. Bien, en esa época la COPE frente a la SER plantó cara a todo. Y tengo el honor de decir que durante 6 años tuve en 4 años la libertad total y el respaldo de la empresa, y en 2 la libertad, el respaldo de la empresa y la que me tomé yo para defender cosas como que el 11M es intolerable lo que ha pasado en España y que desde el 11M se han cargado a España y que en Bulgaria, capital Valencia, Rajoy se cargó al PP. Ese es el momento en que Rajoy se me cargó a mí. Pero vamos con lo que dijeron ayer Gabilondo y Barrio Canal, Fray Canal y Fray Bilondo. O sea, porque es que uno presentó al otro y el otro al uno, todo para hablar de, a decir, mi humilde persona. Muy humilde no soy, tampoco vanidoso. Vanidoso Barrio Canal, que como Fray Gabilondo se hace así el tímido. Vamos con la información y luego haré unas breves acotaciones. El consejero delegado de la COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, dijo ayer que Federico Jiménez Los Santos hurtó la propiedad y el contenido de la compañía durante su etapa al frente de La Mañana. Además, justificó su salida de la emisora diciendo que era necesario cambiar la imagen de la empresa, a pesar de que en esos momentos tenía sus mejores niveles de audiencia en muchos años. Barrio Canal también desveló que la cadena de los obispos dispone de encuestas internas que confirman que el 30% de sus oyentes creen que Federico sigue todavía al frente del programa matinal. El consejero delegado de la COPE evitaba hablar de los datos económicos de la cadena, que acumula pérdidas por 5º año consecutivo. En el 2010 teníamos una gravísima crisis económica y COPE tenía su propia crisis. Había salido del modelo de la radio de los grandes comunicadores. Era necesario cambiar la imagen de la empresa que estaba asociada a esos comunicadores que habían hurtado la propiedad y el contenido de la compañía. Y era necesario salir adelante porque la casa se podía venir abajo. Ante eso, el Consejo de Administración decidió tener un plan. Quieren escuchar a los expertos en los temas, tal vez menos opinadores oficiales de todo y más expertos que sepan de las cosas y que me las puedan contar. Expertos, Hurto. O sea, yo de la COPE no he hurtado nada. Lo único que he hurtado es que me he llevado buena parte de la audiencia. Pero esa audiencia me la he ganado yo, igual que me la gané en la COPE.
Vamos a ver, Fernando. Hurto es lo que has practicado tú desde que estás al frente de esa emisora que has convertido en una ruina. Hurto es hurtarle los de deportes a la SER, pagándoles barbaridades y haciendo treseres para pagar por la mañana, cargándote la radio generalista, que siempre ha sido la COPE, una radio temática de deportes que, aunque esté compuesta por progres que cuando no blasfeman desbarran y cuando no corren el peligro de ver asesinatos en la puerta, que de brujas a crímenes todavía hay una diferencia en la COPE dentro de los episodios grotescos que ahí hemos visto. Pero primero hurtaste los deportes a la SER. Eso sí, a precio de arruinar la cadena para siempre, porque la cadena no tiene dinero para pagar lo que tú has pagado por los deportes, a cambio de cargarte la cadena. Pero es que además hurtaste el gato al agua, a Intereconomía. Es que tú, con mi buen amigo Antonio Jiménez, te llevaste pagándoles el doble con el dinero que no tienes. Por eso no das las cuentas. ¿Qué cuentas vas a dar? Siendo catedrático de contabilidad no puedes dar la contabilidad exacta, porque es imposible pagar 4 cuando entran 2. Ya puedes tirar del cepillo y ya puedes saquear a los que van a misa, es que es imposible, imposible. Y fuiste por Intereconomía, en lugar de crear una televisión propia, barata, católica, incluso si quieres hacer una radio, pues Radio María, que reza el rosario y habla de Cristo y de la Virgen y de las cosas, y al que le gusta pues pone Radio María. Pero hurtar es robar. En la COPE yo no he robado nada. En la COPE yo me encontré una radio creada por un obispo que no hurtó nada, y sobre todo por un cura que no solamente no hurtó, sino que creó riqueza, que fue don Bernardo Herráez. Don Bernardo crea la COPE con estrellas de la radio. Ficha primero a Luis del Olmo y ficha luego a Encarna Sánchez. Y así nace la COPE importante, que se convierte en una gran cadena nacional. Y después, con el antenicidio, entonces es cuando desembarcamos las figuras de Antena 3, de nuevo las figuras, estando Eugenio Galdón, no tú. La COPE ganaba dinero, sobre todo entonces, con García, con Antonio Herrero y con Luis Herrero, y conmigo, más modestamente, aunque luego, con la muerte de Antonio, me tocó hacerme cargo, primero de la linterna y luego de la mañana. 5 años en la linterna y 6 en la mañana. Y en 11 años nos disteis cuenta del hurto. ¿Qué pasa, que no era figura Luis del Olmo? ¿No era figura Encarna Sánchez? ¿Qué era, Pía, la tarde de Encarna? Cuando se peleaban las amantes, incluida la Pantoja, o sea, eso era el sector Pío. Pero si lo más decente que tenía Encarna es Carmen Jara y está conmigo desde el primer día en el radio. Pero ¿tú has oído la COPE alguna vez, Fernando? Que no la has contado bien es evidente. Hurto. ¿Qué hurtó Luis del Olmo? Que cobró muchísimo más dinero que yo. Nada. Luis del Olmo creó la COPE. ¿Qué hurtó Encarna? Que en paz descanse. Nada. Tanto dio como ganó. ¿Qué hurtó García? Nada. García cobró más que nadie y llevaba más dinero que nadie. ¿Qué hurtó Antonio Herrero mientras vivió? Nada. ¿Qué hurtó Luis Herrero? Nada. Se dejó la salud en la mañana cuando murió Antonio, porque él estaba tan ricamente en la linterna y lo bien que lo pasábamos. ¿Y qué hurtamos nosotros? Nada. Cobramos menos que los demás. Pero es que en la mañana yo he estado 6 años. Cuando ese cambio de imagen hubo que cambiar, ¿por qué? El 4.º año de estar yo en la mañana, por unanimidad, la plenaria de la Conferencia Episcopal ratificó no su confianza, su entusiasmo conmigo. El Sevilla, ante Sor Iñaki de Calcuta, o sea, Iñaki Gabilondo, dijo que lo mejor que yo era lo mejor que había en la COPE. Sí, ¿qué? Le dijo Iñaki, dijo, no, nada. Cañizares dijo que lo mejor no era el fondo, era la forma. Rouco, mi escudero, en silencio, pero vamos, total. Pero es verdad que a cambio nunca se han hecho más campañas de caridad ni se ha ayudado más a los pobres que estando yo en la mañana de la COPE. Y de eso puedo presumir. Y eso lo saben los oyentes. Y por eso muchos oyentes de la COPE, católicos, están ahora en el radio. Fernando.
porque entonces era una radio que agrupó, después del 11M, a media España que se quedó huérfana. Y para eso hay que tener dos cosas que tú no tienes. Primero, principios y luego redaños. Redaños para mantener los principios y principios con redaños. Yo he cobrado menos que cualquiera de los grandes comunicadores de la radio, por lo tanto no he podido hurtar mucho. Yo he dado mucho más a la COPE de lo que la COPE me ha dado a mí. Pero es que además ayer cometiste una serie de indiscreciones y propalaste una serie de trolas que ya, en fin, como dices que somos amigos, pues entre amigos te voy a recordar. Además de robar los de Deportes a la SER, porque ha sido incapaz de crear un equipo de deportes, además de robar la televisión de Julio Ariza, o el Gata Loba, porque ha sido incapaz de crear en 13TV otra cosa que no sea una máquina de perder dinero, bueno, has creado un nuevo comunicador, Urdaci, que ha conseguido que la audiencia de la tarde, noche, sea menor que la de la mañana, lo cual es un hito en la historia de la televisión mundial. Que haya menos audiencia a las 9 de la noche que a las 9 de la mañana, esto es algo extraordinario. Puede ser el milagro de San Urdaci o de San Barrio Canal. Pero es que has hurtado más cosas. Por ejemplo, a mí me hurtaste y me hiciste un gran favor el Grupo Risa. Yo me enteré el mismo día que me iba de vacaciones hace 2 años que habías fichado al Grupo Risa a mis espaldas sin decir una palabra. Pero es que hay una cosa más, Fernando, que se te ha olvidado. Primero, antes del canto a Buruaga que hiciste ayer, Buruaga, que teniendo la mitad de audiencia que yo, cobraba el triple. ¿O no? Sí, ¿eh? Bueno, pues antes pusiste a Nacho Villa. Nacho Villa cometió esa empresa extraordinaria que fue conseguir que la mañana que estaba en 1.700.000 oyentes, plantándole cara a la SER y a quien se pusiera por delante, y naturalmente ingresando como segunda cadena española por delante de Carlos Herrera, lo correspondiente, es decir, ingresando mucho dinero, teniendo en cuenta que los sueldos de las estrellas eran bajos. O sea, tú conseguiste que Nacho Villa perdiera 500.000 en un año. ¿Y qué hiciste, Fernando? ¿Tú te acuerdas de lo que hiciste? Pues te lo voy a recordar. Antes de descubrir a Buruaga, a verme a mí, aquí, a E-Radio. Y con Dieter Brandau de testigo, me dijiste que si yo dejaba E-Radio y volvía a la COPE, porque claro, es radio hasta que, bueno, esto es muy difícil, sacar adelante una empresa. O sea, tú quisiste a mí. ¿Se te ha olvidado? Pues fue aquí en el VIPS, ahora cerrado, como tantas cosas en España, como el crédito de la COPE. Vamos con más hurtos. Hablamos de indemnizaciones, hablamos de sueldos de directivos, porque con las indemnizaciones de los que os quitaste de medio para reinar sin obstáculos, por ejemplo, Coronel y Genaro, pues oye, ahí hay mucho dinero, ¿eh? Con eso os habríais podido ahorrar 1 o 2 ERES de los 3 que lleváis. Ah, que ahora no son ERES, que dijiste ayer que eran acuerdos de empresa o que eran concilios, epifanías, ¿qué eran? La COPE, cuando fue COPE, fue Radio de las Estrellas, porque la radio son comunicadores. Y eso está inventado. Lo que hicisteis el último año fue para buscar la paz de Rouco, que ha sido la paz del cementerio de Rouco, y sobre todo para obedecer al separatismo catalán y vasco, que en la rama episcopal es particularmente repugnante y corrompido, es pactar que yo saliera de la COPE. Y si yo me quedé, fue por la audiencia. Porque aparte de perder la salud y casi la cabeza, me pasaba el día de juicio en juicio. ¿Y qué respaldo tenía yo en la COPE? Pues entre 0 y poco. O sea, a mí no me ha traicionado nadie tanto como la gente de la COPE a la que yo le daba de comer. Lo tuyo es el último estrambote. Pero tranquilo. O sea, si dices que el 30%... Porque es que ayer estuviste patético, Fernando, perdona que te diga, entre amigos, ¿verdad? Entre amigos. Debe ser la condición del hurto que ha hecho que se te vuele la cabeza. O sea, si tú dices que el 30% de los oyentes de la COPE siguen creyendo que yo estoy allí, dado que yo estoy aquí, dame ese 30%. Es decir, dile al EGM que ese 30% de la COPE es mío. La prueba es que la gente piensa que yo estoy allí. Y como yo hablo todas las mañanas y no paro,
Pues tú verás, Fernando. O sea, ese 30% más el que me da el EGM, que es la mitad del que tengo, pues casi cierra la empresa. Ya existe Radio María. Lo que habéis creado es pues lo más parecido a una quiebra. Si se llamara Radio Quiebra, sería muy adecuado. Y me refiero a lo empresarial, porque hay gente, hay profesionales allí con los que yo he trabajado, con algunos, con otros no, pero en todo caso a los que respeto, pero sobre todo a la audiencia. Y especialmente a los católicos, y especialmente a los curas, y más todavía a las monjas de clausura, que son las que oyen el radio. Por supuesto no van a oír a Expósito. O sea, en la COPE ahora resulta que hay una productora sueca que dice que cada 7 minutos hay que cambiar de tema. Entonces yo antes por la mañana decía, son las 8 y los Albertos no han entrado en la cárcel. Y ahora llega Expósito, gran tipo, pasa Trump, vamos a cambiar de tema, venga hombre, ¿qué podemos hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a poner a Bruce Springsteen. ¿Esto qué es? ¿El mensaje evangélico? ¿El didascálico? ¿El eutrapélico? ¿O el bobuscórico? O sea, ¿qué es? Pero vamos a ver, Fernando, ¿tú te crees que uno, aunque le aburra, se va a callar siempre? Es hablar tú, de hurto a mí. Hombre, los pájaros disparándole a las escopetas, ¿dónde se ha visto esto? Eso no lo manda la ley de Dios ni la de los hombres, lo permite, donde hay ley. Mira, Fernando, ¿quieres un consejo? O te metes cardenal o te vas pronto de la COPE, porque te van a echar bastante peor, en bastante peor manera de lo que echaron algunos. Si tú supieras, que a lo mejor sabes, lo que piensa Osoro de ti, lo que piensan los cardenales de ti, lo que piensan los curas de la COPE, y no digamos lo que piensan las monjas de clausura, te daría vergüenza, si la conoces. Pero por favor, esto como amigo, ¿eh? Como amigo y con todo respeto. Lamento que hayas convertido una radio que hicimos cuando no estabas todavía, y luego estando tú, hicimos un gran negocio que además representaba a buena parte de España, a los valores que no estaban representados en ninguna parte, ni siquiera en los partidos políticos, y que durante 3 años sacamos a la calle a millones de personas para combatir a Zapatero. Pero no a Zapatero por ser Zapatero, que no es nada, no, a combatir el pacto con la ETA, el pacto con el separatismo catalán, la lucha contra la idea de la familia, contra la idea nacional española, contra la tradición española, que es cristiana, que es romana y que es católica, y yo, que no soy católico, pero que tengo más fe que tú en esos principios, lo defendí allí y lo sigo defendiendo aquí. O sea, que devuélveme el 30% de la audiencia y quédate con todo lo demás, como el Rosario de María Dolores Pradera. Bueno, y vámonos al Banco Madrid, porque si no, hoy no acabaremos. Si empiezo a contar la lista de los hurtos, es que me salen 10 o 12 más. Pero en fin, vamos a dejarlo para otro día en que te aparezcas con Fray Gavilón a los... Iba a decir a los accionistas de... No, a los accionistas no, porque sigue sin darles las cuentas. Algún año sería conveniente que tuvieran las cuentas, digo, de la empresa. Ah, se me olvidó un milagro, Fernando. Alquilasteis 80 emisoras que ya tenían un acuerdo con nosotros, con el radio, que era el acuerdo normal. Pusisteis en danza nada menos que a obispos vascongados, que ya que no predican la fe, predican que hay que salvar a la COPE del malvado Federico, etcétera. Bien. Y una parte de Vocento entró en ese negocio. ¿Cómo habéis conseguido que con 100 emisoras más tengáis 600.000 oyentes menos? O sea, es que es realmente difícil. Eso lo consiguió el gran Buruaga, el que estabilizó la radio. El que le dio ya su línea, o sea, en fin, estableció, digamos, el modo de vuelo. Es decir, gallináceo. Pero ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo podéis tener 100 emisoras más y 500.000 de oyentes menos? O sea, explícamelo porque no lo sé. Milagro de San Lamberto también. Bueno, pues por 2 semanas olvídate de mí, porque como me acuerde de todo, esto va a ser un aburrimiento.
Vámonos a Banco Madrid, que es un buen banco de gestión. La buena noticia económica del día, que por desgracia, Fernando, no es la COPE. No es la COPE, es el número de empresas que se creó en 2014, Federico. El número de empresas aumentó un 0,32% en 2014, después de estos años de crisis en los que ha caído, y se crearon 9.826 empresas nuevas. Bueno, pues Banco Madrid, una gestión, tiene que ser, te llevan tus negocios, ganas dinero, es por cierto la que tiene la media más rentable en el último rentabilidad año. Ponderada, sí, señor. Pues eso. Escuchar es importante, que te escuchen aún más. Para confiar en alguien necesitas conocerle y que te conozca. Nadie te dice lo que debes hacer, pero admiras a quien se atreve a hacerlo. De un banco esperas el servicio que solo los mejores expertos en banca privada pueden darte. Si eres así, bienvenido a Banco Madrid, pura banca privada. Bueno, y si hay que volar lejos. Volar de una voladura controlada, es decir, volar controladamente a cualquier sitio. No gallinacia. No. Pues Iberia, Federico, porque tenemos que contar hoy que el Grupo Iberia ha vuelto a ser el más puntual del mundo en el primer mes de 2015, según el informe mensual que elabora la consultora de FlyStats. Iberia ha sido la más puntual de las compañías de red e Iberia Express la más puntual de las low cost. Estos buenos resultados se deben al compromiso de los empleados del grupo por la puntualidad y a la actualización permanente de procedimientos. Vuele con Iberia, la compañía más puntual del mundo. Bueno, y en la tertulia que veo ya a Paco Maruenda, perdona Paco, en la dieta verbal que me había impuesto, pero comprenderás que hay días en que uno no tiene más remedio que ir a la guerra. Entran los almohades, pues tenemos que estar allí. ¿Cómo pueden participar en la tertulia los oyentes, Vanessa? Pues si quieren que escuchemos sus opiniones en tiempo de tertulia, pueden llamar a nuestro contestador el 91 409 0503, 91 409 0503, dejarnos su opinión en nuestro Twitter, @eslamanana de FJL, o enviarnos un email a eslamanana@esradio.fm. Solo por participar sorteamos cada día un lote de productos Lola. La ganadora de hoy es Feli López, de Madrid. Pues a la tertulia.